En el año 415, una mujer fue asesinada en Alejandría. No era una reina, ni una santa, ni una figura decorativa del poder. Era una filósofa, una matemática, una astrónoma, una maestra. Su nombre era Hipatia, y su crimen fue pensar, enseñar, hacer preguntas incómodas, ser sabia, libre y mujer, en un mundo que ya empezaba a temer la mezcla de esas tres condiciones. Hipatia no murió por accidente. Fue arrastrada por las calles por una turba de fanáticos, desnudada, golpeada, despedazada con conchas afiladas y quemada públicamente. Todo, bajo el silencio, cuando no la complicidad, del poder religioso y político. Su cuerpo fue destruido, pero su figura quedó grabada como un símbolo, el de la violencia que cae sobre las mujeres que se atreven a pensar por cuenta propia. Pero ¿quién fue realmente Hipatia? ¿Qué enseñaba? ¿Por qué su voz era tan incómoda para su época? Y, sobre todo, ¿por qué su historia sigue doliendo hoy, más de 1600 años después? Este no es solo un vídeo sobre la historia antigua. Es una exploración sobre el miedo al conocimiento, el control de las ideas, la exclusión de las mujeres de los espacios de poder intelectual, y sobre una figura cuya muerte marca el final simbólico del mundo clásico. Quédate hasta el final. Porque Hipatia no solo pensó. También desafió. Y por eso la callaron. Para entender a Hipatia, hay que imaginar Alejandría como lo que era en el siglo IV. Una ciudad vibrante, caótica y brillante. Fundada por Alejandro Magno, fue durante siglos uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Su biblioteca y su museo eran verdaderos templos del saber, donde convergían filósofos, científicos, astrónomos y poetas de todas partes del mundo helenístico. Pero en tiempos de Hipatia, Alejandría era también una ciudad profundamente fragmentada. El Imperio Romano se tambaleaba. El cristianismo, ya legalizado y en expansión, comenzaba a imponerse sobre las antiguas religiones paganas. Y las tensiones entre grupos religiosos, étnicos y políticos eran cada vez más violentas. En ese contexto convulso, el conocimiento dejó de ser neutro. Pensar ya no era solo un acto intelectual, se convirtió en un acto político. Y quienes enseñaban ideas contrarias al dogma dominante empezaban a ser vistos como una amenaza. La figura del obispo Cirilo, que posteriormente sería canonizado por la Iglesia, representa ese momento de transformación. Su enfrentamiento con Orestes, el gobernador romano, reflejaba una lucha de poder entre el orden civil y el poder eclesiástico. En medio de ese conflicto, Hipatia, una mujer sabia, respetada, influyente y pagana, se convirtió en un blanco. Alejandría era una ciudad que aún conservaba las luces del mundo antiguo, pero en sus calles ya se anunciaba la oscuridad que vendría después. En ese escenario, el saber se volvió peligroso. Y quienes lo encarnaban, como Hipatia, lo pagaron caro. Hipatia nació hacia el año 360 en Alejandría. Hija de Teón, un renombrado matemático y astrónomo, creció rodeada de saber. Pero no se limitó a seguir los pasos de su padre, lo superó. Muy pronto, se convirtió en una figura única en su tiempo. Una mujer que no solo aprendía, sino que enseñaba. No solo repetía fórmulas, las cuestionaba. Hipatia dominaba las matemáticas, la astronomía, la física, la filosofía, y lo hacía en un entorno profundamente masculino, donde las mujeres no tenían acceso ni a la formación ni al prestigio. Fue, según las fuentes antiguas, una maestra pública. Daba clase en espacios abiertos, recibía alumnos, cristianos y paganos por igual, y era conocida por su capacidad de razonar con claridad, con elocuencia y sin miedo. No vestía como las mujeres de su época. Llevaba la tribón, la túnica de los filósofos, símbolo de vida austera, de compromiso con la razón. Rechazó el matrimonio, no por desprecio al amor, sino por fidelidad a su vocación intelectual. Eligió vivir según el modelo platónico, el de quien hace de la sabiduría su forma de existencia. Sus enseñanzas no se limitaban al aula. Hipatia era consultada por altos cargos políticos, influyó en decisiones públicas, y tenía una voz que llegaba al poder. Era respetada, incluso venerada, pero también temida. Porque su existencia desafiaba muchas normas al mismo tiempo. Era mujer, era sabia, era independiente, y no pedía permiso para ocupar el lugar que le correspondía por mérito. En un mundo en transformación,
Su sola presencia era una provocación. Hipatia fue una de las últimas grandes representantes del neoplatonismo alejandrino, una corriente filosófica que combinaba la razón griega con una visión mística del mundo. Para ella, como para Plotino o Porfirio, el conocimiento era un camino hacia lo divino. Pero ese camino no se recorría por fe, sino por lógica, por estudio, por contemplación del orden racional del cosmos. Su pensamiento no era dogmático. Era dialógico. Enseñaba a preguntar, a dudar, a buscar la armonía entre ciencia y filosofía. Creía que todo lo que existe obedece a principios inteligibles y que el alma humana, mediante el pensamiento, puede elevarse hacia lo eterno. Sus aportaciones técnicas incluyeron comentarios a obras de Euclides y Diofanto, estudios sobre geometría, álgebra y astronomía. Aunque sus escritos directos se han perdido, sabemos por testimonios de sus discípulos que su método era riguroso, crítico y profundamente inspirador. Pero más allá del contenido, su enseñanza era un acto radical. Hipatia no solo decía lo que pensaba, vivía como pensaba. Y lo hacía en un contexto donde eso podía costarte la vida. Su manera de estar en el mundo, pública, racional, desobediente a los límites de género, era ya una forma de filosofía encarnada. En su escuela se discutían temas que rozaban lo prohibido, el orden del universo, la inmortalidad del alma, la ética del poder. Su cátedra era un espacio de pensamiento libre, en un momento en que la libertad empezaba a ser vista como una amenaza. Por eso Hipatia no fue solo una maestra. Fue un símbolo viviente de una idea, que el conocimiento puede, y debe, ser una forma de resistencia. La muerte de Hipatia no fue un crimen aislado. Fue el síntoma brutal de un cambio de época. En el año 415, en plena tensión entre el gobernador romano Orestes y el obispo Cirilo, Hipatia fue acusada de ser la instigadora del conflicto. ¿La razón real? Era una figura de autoridad, una mujer sabia, una pagana respetada por cristianos y no cristianos. Un obstáculo demasiado visible para el poder eclesiástico emergente. Una turba de fanáticos cristianos, liderados por un grupo llamado los parabolanos, la interceptó en plena calle. La arrastraron al interior de una iglesia, la desnudaron, la apalearon con tejas afiladas, y después quemaron su cuerpo. No hubo juicio. No hubo defensa. Solo barbarie. Pero lo más estremecedor es lo que simboliza ese asesinato. El fin de una era. Con Hipatia muere, simbólicamente, el mundo clásico. Muere la idea de una filosofía pública, plural, libre. Muere la posibilidad de que una mujer enseñe sin ser condenada por ello. Y comienza el largo silencio de las voces que pensaban fuera del dogma. Durante siglos, Hipatia fue convertida en mito. Algunos la mostraron como mártir de la ciencia, otros como víctima de la Iglesia. Pero su historia real es más compleja. No fue solo una víctima, fue una amenaza. Porque enseñaba a pensar. Porque no se subordinaba. Porque representaba otra forma de entender el poder, el saber, y el lugar de las mujeres en el mundo. Recordar su muerte no es un acto nostálgico. Es un gesto de advertencia. Cada vez que una mujer alza la voz en nombre del conocimiento, la sombra de Hipatia vuelve a aparecer. Y nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto hemos avanzado realmente? Hipatia no escribió manifiestos políticos, ni alzó banderas. No reclamó el poder. No dirigió ejércitos. Pero fue una figura profundamente subversiva, porque se atrevió a pensar en voz alta, a enseñar sin miedo, a ocupar el espacio que siglos de tradición le habían negado por ser mujer. Su muerte es un recordatorio de lo incómodo que resulta el pensamiento libre cuando desafía los pilares del poder. Y de lo peligroso que puede ser, todavía hoy, ser una mujer que enseña, que duda, que razona. Pero su figura también es una inspiración. Porque aunque la intentaron borrar, su nombre sigue vivo. Y con él, la pregunta que la define, ¿puede la sabiduría sobrevivir al fanatismo? Si tú también crees que el conocimiento no debería tener género, que la historia de la filosofía está incompleta sin mujeres como Hipatia, suscríbete al canal. Aquí seguimos recuperando voces silenciadas. Aquí seguimos pensando con nombre de mujer.